Hola, te damos la bienvenida a Restauración, tu plataforma, tu canal, con palabras siempre de edificación para tu mente, alma y corazón. Si eres nuevo y ves este contenido por primera vez, te invitamos a que te suscribas y que comentes. Dale like y comparte nuestro contenido. Bien, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice de la siguiente manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Y hay algo que me llama poderosamente la atención y es que la Biblia relata la sorpresa que tiene Pablo de que algunos se hayan alejado pronto del evangelio que se le había enseñado, del evangelio bíblico, del evangelio según el testimonio de Cristo, y que ellos hayan ido por otro evangelio. Él dice, no que haya otros, sino que hay otros que buscan perturbar, dice claramente, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, poderoso lo que dice Pablo. Y es cuando nos vamos y nos mudamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y quiero hablar de algo puntual, porque hoy en día se ha puesto de moda que todo sea espiritualizado. La gente ha dicho que hay espíritu de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, y que lo han visto y que han tenido encuentro con estos espíritus. Sin embargo, la Biblia me dice todo lo contrario. Escúchame bien. El verso 19 del capítulo 5 de Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, o sea, no es algo que un espíritu, no, sino una práctica del hombre, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque es una práctica de la carne, es un deseo sexual. Y me llama la atención cuando hablan del espíritu de lascivia, por ejemplo, y mencionan que hay un espíritu de lascivia, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando busco la definición en el diccionario bíblico de lascivia, encuentro que lascivia significa tener deseo de algo o alguien que no se puede tener o que se tiene el derecho de tener, como es el caso del hombre o la mujer casada que están con una persona que no es su esposo o esposa. Es un acto, es un pecado o inmoralidad, lo que ha resultado que parezca desorden emocional
e inconvenientes de orden espiritual. Pero es algo que se origina en el corazón. De ahí salen las fornicaciones, los adulterios, dice la palabra, del corazón, de los pensamientos, de la carne. No es un espíritu como tal, como te han querido enseñar. Han querido enseñar que la inmundicia, que la fornicación, que el adulterio, que la lascivia, que la idolatría, que la hechicería, son espíritus y son cosas que se manifiestan de la maldad del corazón del hombre. Y se hacen cursos de autoliberación. Señores, la liberación, tú no te puedes hacer autoliberación. Yo no sé qué te están enseñando, pero la liberación, si Cristo no viene a tu vida y te hace libre, tú no puedes ser libre. Tú no puedes hacer autoliberación si Cristo no está en tu vida. La Biblia establece que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mas si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay autoliberación y tampoco es como te dicen que hay un espíritu para cada cosa. Eso no es así. Por eso Pablo habla de un evangelio diferente. Hoy en día somos los más eruditos y con nuestra sabiduría contradecimos el evangelio de Cristo y contradecimos lo que dice su palabra. Mi alma alaba a Dios. Estos términos espirituales se han hecho de moda en este siglo, con personas de este siglo. Este tipo de influencia espiritual, espiritista mejor dicho, se ha hecho de moda con los líderes de este tiempo, con los youtubers cristianos de este tiempo, que enseñan prácticas que bíblicamente no son sustentables. Enséñame la luz de la Biblia de espíritu de fornicación. Cuando Jesucristo estuvo con la mujer sorprendida en actos de adulterio, Él no le reprendió el espíritu de adulterio a ella. Él simplemente le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Hoy nosotros le hemos asignado al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la hechicería, a la inmundicia, a la lascivia. Le hemos asignado a cada cosa un espíritu. Y hemos atado a la gente a un sinnúmero de cosas que se rompen simplemente por la decisión del hombre. Si el hombre no toma la decisión por medio de Jesucristo, no puede ser libre. Y nosotros hoy en día le estamos atando más de lo que ya estaban atados. Es increíble cómo con la elocuencia que se habla hoy en día se sacan espíritus que en la Biblia no aparecen. Cuando tú te vas al capítulo 6 de Efesios, dice la Biblia claramente, en el verso 12, y te detalla el orden, el rango espiritual de la lucha que tenemos. El verso 12 del capítulo 6 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Primero principados. La gente le ha asignado principado a cualquier cosa. Principado no es a cualquier cosa, ni a cualquier ciudad, ni a cualquier barrio, ni a cualquier problema. Hay un principado asignado por nación. Y nosotros queremos asignarle un principado a tu problema, a tu casa, a tu familia. Bendito sea el nombre de Dios. A tu región, a tu ciudad, a la región de el principado que está aquí. No, un principado por nación. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detallado está. Y hoy, nosotros los creyentes hemos creído que tenemos una mayor revelación de la que tuvo Pablo, de la misma que tuvo Jesús.
Porque asignamos cosas que bíblicamente no tienen ningún tipo de sustento. Manifiestas son las obras de la carne. No dice, manifiestas son las obras de los espíritus que vienen a tu vida. Escúchame bien, para que tú cometas este tipo de cosas. Se originan en tu pensamiento. Porque si todo se lo asignamos a un espíritu, ¿dónde queda nuestra responsabilidad? Si la Biblia habla que cuando alguno es tentado, es porque es seducido por su propia concupiscencia. Nosotros debemos de saber que nuestro corazón, nuestro pensamiento de continuo van al mal. Pero la pregunta que yo me hago, ¿quién nos enseñó a nosotros? ¿Quién es que nos está revelando estas cosas que ni siquiera están en la Biblia? ¿Quién es? Y decimos ser sola escritura. Somos sola escritura. Nos sustentamos en la palabra. Pero la palabra me dice que todas estas cosas a las cuales tú le has puesto espíritu, diciendo que son espíritus, son obras de la carne, de los deseos que vienen del corazón del hombre. Qué sencillo sería, bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted se imagina, como he visto últimamente, gente reprendiendo espíritu de tormenta, espíritu de esto, espíritu de lo otro? Siempre un espíritu de algo. Mi responsabilidad, mis decisiones, ¿dónde quedan en medio de todo esto? ¿Dónde quedan mis decisiones? ¿Dónde quedan mis pensamientos en base a todo esto? Ya Jesucristo lo hizo en varias ocasiones cuando perdonó pecado. No reprendió espíritus, perdonó los pecados que la persona había cometido. Me da miedo a lo que hemos llegado realmente. La nueva generación, los nuevos líderes. Digo nuevos líderes porque tienen seguidores detrás. Y estas son las cosas que se le están enseñando. Nadie se detiene a enseñarle que deben de someter su carne por medio de la oración. Por medio de la oración. Esta misma lectura que se encuentra en Gálatas 5, en el verso 16 es que arranca ese pasaje, nos dice que son, el título dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Por qué la obra de la carne? Lo que significa trabajar para la carne produce todo este tipo de pecado. Pero los frutos del espíritu es cultivar para el espíritu. Cuando tú cultivas y siembras para el espíritu, se hacen manifiestos los frutos del espíritu. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Porque nosotros, tanto que hemos criticado a los católicos porque no estudian la palabra, nosotros nos encanta que alguien nos revele cosas que ni siquiera la Biblia dice. Como nos mencionó nuestro hermano Ezequiel en un estudio pasado ya, que esos son productos de sueños y revelaciones de muchas personas. Y nosotros nos encanta guiarnos por la revelación de esa persona sin pesar la revelación de esa persona a través de la escritura. Y tenemos la Biblia en la casa. Somos solo escritura y criticamos a los católicos que no estudian la palabra. O como vi un título de alguien que dijo cómo hacerte autoliberación. O sea, tú estás atado y tú te vas a hacer autoliberación. De verdad. Alguien que me explique esto, que yo no lo entiendo. Bíblicamente, ¿quién se hizo autoliberación? Si todo lo que fue, estaban atados por espíritus, por demonios, espíritus inmundos, fueron libertados por medio de que alguien vino en el nombre del Señor y hizo la liberación en esa persona. ¿Cómo puedes tú
siendo atado, liberarte tú de la atadura, a menos que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, te liberte. No es posible, solamente por medio de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es que te liberta, tal autoliberación no existe. Bendito sea el nombre del Señor. La problemática está en que nosotros no tenemos ni comunicación con Dios, ni comunicación con su palabra. Si tuviéramos comunicación con Dios y comunicación con la palabra, nos diéramos cuenta que nos están enseñando un evangelio diferente al que la Biblia establece. ¿Y qué indica esto? Apostasía. ¿Y qué indica la apostasía? El final de los tiempos. ¿Y qué indica en el final de los tiempos? La venida del Hijo del Hombre. La venida de Jesucristo. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿O será que no nos conviene entender esto? Vamos a seguir dejándonos guiar por un sinnúmero de maestros, entre comillas, que enseñan lo que le parece y no conforme a lo que la Biblia establece. Vamos a seguir en esa, ¿verdad? Un sinnúmero de gente que supuestamente salió de la hechicería, de la brujería, del ocultismo y sigue enseñando cosas de ocultismo, de hechicería. En eso que vamos a basar nuestra vida espiritual. O vamos a escudriñar la palabra y vamos a buscar a Dios en lo íntimo. Vamos a clamar a Él para que Él nos responda. ¿Vamos a seguir en esto? En esto que nos está enseñando la gente por su revelación, su conocimiento propio e interpretación propia de lo que entienden o de lo que creen entender. O vamos a buscar la interpretación verdadera, porque la palabra trae su propia interpretación. La Biblia no es un libro de acertijos que te manda a averiguar lo que quiere o habrá querido decir. La Biblia simplemente dice lo que dice y habla lo que Dios quiso hablar en ese entonces. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diferente. Dios nos llamó por la gracia de Cristo y nos hemos alejado para seguir un evangelio según el hombre. Y por eso es que hay tanta tiranía y tanta división hoy en día. Porque el pueblo no se nutre de la palabra, del conocimiento de la palabra. Y por eso es que la gente es tan engañada. Es difícil que un pueblo nutrido sea engañado. Por eso, aun si fuera necesario, de los escogidos serán engañados. Aun si fuese necesario, de los escogidos, serán engañados. Porque si tú te pones a buscar definición de a todos los que llaman espíritus que te esclavizan, sí, claro, claro que sí. La Biblia dice que después que tú eres libre, el espíritu inmundo se va y empieza a vagar por lugares secos, claro que sí, claro que sí. Y después viene con un refuerzo y si encuentra la casa limpia, se mete. Claro que sí, eso lo dice. Pero si tú te vas al huerto del Edén al principio, te das cuenta que aunque la serpiente le decía a Eva qué hacer, nunca la puso a hacerlo. Simplemente le decía qué hacer. El diablo te va a ministrar, claro. Los demonios te van a decir qué debes hacer, claro que sí. Tú decides si lo haces o no. Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado allí. Fue tentado allí. Sin embargo, Él tomó la decisión de no caer en la tentación. Y fue atacado con las cosas que más golpean al hombre. Fue golpeado con el orgullo, el poder, el hambre, las necesidades fisiológicas principales, que era una de ellas el hambre.
Fue atacado con ella después de tener 40 días ayunando ahí. Sin embargo, siempre habrá una administración de espíritus, del diablo y de todo lo demás. Está en tus manos que tú caigas o no en ella. ¿Hay un espíritu de fornicación? No, no hay un espíritu de fornicación porque es obra de la carne. Hay un espíritu que te ministra, te acuerda, pero el deseo lo traes tú, en tu carne, en tu piel. Mi alma alaba a Dios. ¿Hay un espíritu de adulterio? No. Hay un espíritu que te ministra, pero el adulterio se origina en tu corazón, en tu mente. Hay laxivia, espíritu de laxivia. Wow, yo he escuchado eso muchas veces. Sin embargo, la definición del diccionario bíblico me dice que es el deseo del hombre por tener aquello que no puede tener. Eso es lo que me muestra la definición. Pero hoy hemos dicho que hay un espíritu llamado lascivia que ataca al hombre. El pecado mora en nosotros. Así lo dijo Pablo, el pecado que mora en mí. Por medio del pecado que mora en nosotros, que batalla con nosotros, porque incluso el verso, cuando tú lees el verso 16 en adelante, cuando tú lees el verso 16 del capítulo 5 de Gálatas, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces en el verso 19 que entra: y manifiestas son las obras de la carne. No dice manifiestas son las obras de los espíritus inmundos. No dice eso. Que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el verso 22 dice: más el fruto del Espíritu es gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. Hay benignidad, paciencia, fe. Todas esas cosas son producto de la cosecha. El sembrar para el Espíritu para que haya fruto del Espíritu. Entonces, siento que nos están engañando. Y es necesario que abramos nuestros ojos. De lo contrario, nos vamos a perder con la Biblia debajo del brazo. Yo soy tu hermano Robert Granado, siervo de Jesucristo. Y esto es Restauración. Te invito a que te suscribas, comentes, compartas y le des like a nuestro contenido. Será hasta la próxima, cuando estaremos con ustedes. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.